explicado, ¿verdad? Hay indicadores que se obtienen de una manera muy sencilla, con un simple conteo. Por ejemplo, el indicador demográfico de tamaño de la población, pues se obtiene precisamente nada más contando, ¿no? ¿Cuántos individuos están conformando la población? Hay algunos indicadores, como son las tasas de mortalidad o las tasas de natalidad o las de prevalencia, que se tienen que calcular haciendo una división, ¿verdad? O sea, se hace un conteo de los casos, se divide entre la población y se obtiene el indicador, ya sea expresado en forma de razón, de proporción o de tasa, que ahorita les explico mejor. Pero generalmente, ¿verdad? Estos indicadores que se llaman simples se van a obtener de una manera muy sencilla. Un conteo, una división o una división con una multiplicación, y de esa manera obtenemos ese tipo de indicadores. A diferencia, ¿verdad?, de los complejos o compuestos, también se llaman compuestos, que se tienen que obtener utilizando información de indicadores simples que se integran en una ecuación matemática compleja, ¿verdad? Y a partir de ahí se obtiene el indicador. Digo, el ejemplo que está aquí, sí es buen ejemplo, que es la expectativa de vida, porque fíjense que la expectativa de vida lo que se hace es tener los datos de la supervivencia de la población a lo largo de un periodo de tiempo, se construye una gráfica, ¿verdad? Con esos datos de supervivencia, y después se calcula la ecuación matemática de la curva que se construyó. Entonces se obtiene un valor específicamente, una ecuación específica para esa población en especial, y a partir de la resolución de esa ecuación, ¿verdad?, se obtiene la expectativa de vida. Entonces, es un manejo complejo, ¿sí?, que no cualquiera lo puede hacer. Entonces por eso está clasificado dentro de esos indicadores de tipo complejo. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Sí. Ahora, en cuanto a las agrupaciones, ¿verdad?, las clasificaciones que se hacen de los indicadores, chicos, pues hay muchas, ya como se las acaban de mencionar sus compañeras, ¿sí? Está la de la OMS, la de la OPS, la de las normas oficiales, y podemos encontrar más clasificaciones. Para no hacernos tanta bola, miren, por lo regular, a mí me gusta manejar 5 grupos de indicadores, ¿sí? Los indicadores que se llaman demográficos, los indicadores de morbilidad, los de mortalidad, los indicadores económicos y los de acceso y cobertura de salud. Creo que son los grupos más utilizables, más significativos, ¿verdad? Y esos son los que me gustaría que ustedes ahorita se quedaran con ellos para que no estuvieran tan conflictuados, ¿no? En que indicadores acá, indicadores, digo, en algún momento podrían estar ustedes necesitando utilizar los indicadores de la OMS, ¿no? Sobre todo si quieren tener una visión global, a nivel mundial de lo que está ocurriendo con X enfermedad, que por ejemplo ahorita sería la COVID, ¿verdad?, que es una pandemia. Pues sí es muy importante tener a la vista los indicadores que nos da la OMS, porque son indicadores globales de todo el mundo. Pero si yo estoy atendiendo un problema de salud que es nada más del lugar donde yo estoy, a lo mejor es de mi hospital, ¿verdad? Entonces, pues me tengo que ir limitando, me tengo que ir enfocando, ¿verdad?, haciendo más chiquito el enfoque de los indicadores específicos de ese lugar donde yo estoy. ¿Sí se entiende? Entonces, podríamos estar utilizando cualquier tipo de indicadores dependiendo de mi necesidad. Pero para la cuestión didáctica, ahorita para que ustedes la entiendan, vamos a manejar esos 5 indicadores, esos 5 grupos de indicadores. Entonces, lo que está aquí primero son los indicadores demográficos, precisamente. Y que serían los que primero, ¿verdad?, tengo que conocer para conocer a mi población. ¿Qué manejan esos indicadores demográficos? Pues el primero que tendría que manejar sería el tamaño de la población. ¿Cuántas personas, cuántos individuos están formando a mi población? Y después, ¿verdad?, ¿qué me interesaría? Pues construir esta pirámide poblacional que me está indicando la distribución por género y también la distribución por edad. ¿Qué me interesaría más también? Conocer, ¿verdad?, cuántos individuos están integrados en cada grupo etario que está conformando la población, que ahí va a ser diferente, ¿no?, en cada población, ¿no?, los grupos etarios que los estén conformando.
Tengo que tener también en estos indicadores demográficos, ¿verdad? Esos factores que me están dando movilidad al tamaño de mi población. Porque yo puedo tener un dato de referencia, ¿verdad? Un promedio del tamaño de la población, pero no es un dato estático, chicos. ¿Sí? Tomen en cuenta que, por ejemplo, a cada día, ¿verdad? Se está moviendo el número de nacimientos y el número de muertes, que eso va a afectar al tamaño de mi población real, ¿no? Al dato real que estoy teniendo día a día. Ajá. Igualmente, la cuestión de la emigración y la inmigración también, ¿verdad? Son cuestiones de movilidad de gentes que van a estar pegándole al tamaño de mi población, ¿verdad? Entonces, por lo menos todos estos indicadores, ¿sí? Van a estar incluidos dentro de lo que se llaman los indicadores demográficos. ¿Sí queda claro? Sí, doctora. Sí. Ahora, el segundo grupo de indicadores, que serían los indicadores de morbilidad, pues ya se van a referir precisamente a las enfermedades, ¿no? Que tiene esa población o los eventos de salud que están relacionados. Y ahí podríamos estar hablando de por lo menos estos indicadores en ese grupo, tres de ellos muy importantes, ¿verdad? Porque ustedes los encuentran en los artículos comúnmente, que son la frecuencia, la prevalencia y la incidencia. ¿Sí? Y que hay que dejar bien clarito qué es cada una. Porque, digo, por ahí, no me acuerdo en qué grupo, nos estaban pidiendo hacer un estudio de incidencia. Y los estudios de incidencia, muchachos, son estudios longitudinales que necesitan determinar un periodo de tiempo para hacer la medición de las variables varias veces, más de una vez. Entonces, es bien difícil en nuestro semestre hacer un estudio de incidencia, ¿verdad? Porque pues no nos da tiempo. O sea, simplemente no nos da tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Fíjense. ¿Qué es frecuencia? A ver, dejen preguntarle a Edna. Sí, doctora, ¿qué? A ver, Edna. Si yo te pregunto, ¿con qué frecuencia te lavas los dientes al día? ¿Qué me contestas? Pues el número de veces que lo hago por día. ¿Cuántas? De 3 a 5. Dependiendo cuántas veces coma. Está bien, entonces ella ya nos está diciendo, gracias, Edna, nos está diciendo de 3 a 5, nos da un numerito, ¿verdad? Y ya sabemos con qué frecuencia está realizando esa acción. Si yo quiero conocer la frecuencia de casos de una determinada enfermedad, pues simplemente cuento, ¿verdad? En un momento determinado cuento los casos que están presentándose. Y ese dato, ¿verdad? Ese conteo, a lo mejor cuento, no sé, 50 casos. Esos 50 casos sería mi frecuencia de esa enfermedad. Pero fíjense, si yo a ese dato de 50, lo divido entre el total de mi población, que voy a ponerles 100, divido ese número de casos entre el tamaño de mi población, ¿qué estoy calculando? ¿Qué estoy calculando, muchachos? A ver aquí. La prevalencia, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Y fíjense que ahí cuando yo cuento los casos, no sé si son nuevos o son viejos, ¿verdad? Es un total. Entonces, ese número de casos, lo refiero al total de la población y obtengo lo que se llama prevalencia. Y que me reúne casos nuevos y casos viejos. Ahora, fíjense, si yo hago esta simple división, ¿qué voy a obtener? A ver, si yo divido 50 entre 100, ¿qué me da? ¿Qué número me da, muchachos? 5. Ay, los voy a regresar a la primaria, ¿eh? 0.5. 0.5, ¿verdad? 0.5. Si yo divido, si son 80 casos entre 100, me va a dar 0.8. ¿Cuánto es lo máximo que me daría esa división, ese cociente? 1. 1, ¿verdad? 1, pensando que todos están enfermos, ¿sí? Entonces, yo puedo expresar mis indicadores como un número decimal, y decir que se está expresando en forma de razón,
Iba a decir, es que la razón no se expresa así. Bueno, la razón la podemos expresar de otra forma, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán la expresión de razón, por ejemplo, en este caso, que sería 1-2, ¿sí o no? O sea, Sí. 50 entre 100 es igual que 1-2, ¿o no? Sí. Sí, entonces por eso, cuando nosotros nada más hacemos la división, estamos expresando el indicador como una razón. Ajá. Si yo a esa razón la multiplico por un factor, que en este ejemplo que les estoy poniendo es 1000, ese factor puede cambiar, ¿eh? Ajá, el factor se calcula dependiendo de la población de la enfermedad y demás. Entonces, ese factor puede cambiar, pero aquí en este ejemplo está el 1000. Ajá. Si yo a esa razón la multiplico por 1000, por un factor, la convierto en lo que se llama tasa. ¿Sí se entiende? Entonces, ese 0.5, por ejemplo, 0.5 por 1000, ¿cuánto me daría? 500. 500. Esa sería mi tasa de prevalencia. Si yo en lugar de multiplicar la razón por 1000, la multiplico por 100, ajá, entonces mi indicador lo estaría expresando en una proporción. Y que esa es una de las expresiones más comúnmente utilizadas, ¿verdad? Digo, en los trabajos de investigación es muy utilizada. ¿Sí? En las tablas de reportes, ¿verdad? De que están en el INEGI y demás lugares donde están los datos de los indicadores, se ocupan mucho las tasas, pero también la proporción es muy utilizada. ¿Sí? Entonces, vean cómo los indicadores, ¿verdad? Ustedes los pueden encontrar expresados de diferente forma y no se espanten, ¿verdad? Porque en algunas tablas los pueden encontrar como números decimales si es que hacen el cálculo a nivel de razón, o pueden estar expresados ya con enteros y decimales si calculan tasas o si calculan proporciones. ¿Sí está claro? Sí. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Ahora, fíjense acá en esta de incidencia, como les decía, no es lo mismo, ¿verdad? Prevalencia que incidencia, porque incidencia lo que va a reportar es el número de casos nuevos, ¿verdad? De la enfermedad o del evento que se esté estudiando. Ajá. Y esto, ¿verdad? Este número de casos nuevos, pues solo los puedo identificar si yo estoy contando los casos a lo largo de un periodo de tiempo. Ajá. Si, por ejemplo, yo en el tiempo cero encuentro 5 casos, ¿verdad? Y luego al rato encuentro 20, ¿sí? O sea, en otro momento encuentro 20, entonces yo puedo decir que 15 ya son casos nuevos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí si yo, o sea, yo puedo decir la frecuencia de incidencia, que sería nada más ese 15, ¿no? Pero si yo divido ese número de casos nuevos entre la población que está en riesgo, ¿verdad? Ajá, en ese lugar, en ese periodo de tiempo determinado, entonces voy a estar obteniendo la incidencia. Ajá. Igual la puedo dejar como la simple división a nivel de razón, o la multiplico por el factor de esa población, ajá, o por el 100, y la convierto en proporción o en tasa. ¿Sí, jóvenes? Sí. 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 Doctora. Ok, entonces eso sería respecto a los indicadores de morbilidad. Ajá, ahora, el otro grupo que serían los de mortalidad, ya se los explicaron, ¿verdad? Mortalidad se refiere a muerte, ¿verdad? Entonces, vamos a tener de manera inicial lo que es la tasa bruta de mortalidad. O sea, ¿esto qué es? Pues el número de muertes de lo que sea, ¿verdad? De todos los muertos que hay en una población, independientemente de lo que se estén muriendo, ¿no? Esa es la tasa bruta de mortalidad. Ajá. El estar contando el número de muertes, lo divido entre el tamaño de la población y lo multiplico por el factor y obtengo la tasa bruta de mortalidad. Ajá. Pero igual dentro de ese grupo de indicadores de mortalidad, pues yo puedo estar haciendo diferentes cálculos, ¿no? Dependiendo de lo que a mí me interese. A lo mejor quiero conocer las tasas de mortalidad por cada una de las enfermedades que se están presentando en esa población, pues entonces lo hago en base a ese criterio. O puedo hacer el cálculo de la mortalidad en hombres, la mortalidad en mujeres, ajá, la mortalidad inclusive no nada más por edad o por género,
sino por los grupos, ¿no? A lo mejor mortalidad en embarazadas, en mortalidad de recién nacidos, o sea, ya depende de lo que yo quiera determinar, ¿sí? Entonces tengo que hacer mis conteos, dividirlo entre la población en riesgo o la población total, depende de lo que yo quiera calcular, y obtener lo que yo quiero determinar, ¿sí? O por región geográfica, ¿no? Si ustedes son secretarios de salud de la Ciudad de México, pues pueden hacer los cálculos de mortalidad por cada alcaldía, ¿no? Es un ejemplo. O si son ustedes médicos o directores o el secretario, ¿no? del Seguro Social, entonces, pues ustedes pueden pedir que hagan cálculos, bueno, de hecho se hacen cálculos de las tasas de mortalidad por cada una de las clínicas que conforman a esa institución. ¿Sí se entiende, chicos? Y se puede hacer, por ejemplo, por 2 factores, o sea, de mujeres de 30 años, ¿así? Sí, o sea, tú puedes segregar, ¿sí? Es que es de acuerdo a lo que te interese. Y qué bueno que preguntas eso, porque los indicadores, muchachos, no son tampoco estáticos. Ajá, o sea, se van creando, diseñando indicadores dependiendo de las necesidades. Sí, a lo mejor hay algunos indicadores que ya no sirven, pues se rezagan, ¿no? Pero dependiendo de las necesidades de salud en ese momento, se pueden diseñar indicadores. O sea, no crean que ya hay una cajita de indicadores y de ahí tengo que agarrar. No, o sea, podemos estar diseñando indicadores dependiendo de lo que nosotros necesitemos. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, Sí. sí, maestra. Ok. Otro grupo son los indicadores económicos, que son muy importantes, ¿no? Si nos vamos hasta abajo, están los accesos a servicios, que también son muy importantes, ¿verdad? Porque no nada más son los servicios de salud, sino todo lo que respecta al acceso a que tengo a la vivienda, ¿no? A si puedo tener una vivienda en condiciones adecuadas, ¿no? Que no me meta a condiciones de hacinamiento, de falta de higiene, etcétera, son bien importantes, ¿no? Por ejemplo, en los censos que se hacen, pues les preguntan, ¿no? De qué materiales son las viviendas, porque eso es algo muy importante, ¿no? No es lo mismo, ¿verdad? Que la población tenga una vivienda adecuada, donde tenga, pues, todos los servicios, ¿verdad? Lo que se refiere a agua, drenaje, luz, etcétera, a que esté viviendo en viviendas que tienen, pues, pisos de tierra o techos de lámina o techos de teja o techos de quién sabe qué, ¿no? O sea, todo eso repercute en la salud, entonces también esos accesos a servicios son muy importantes, ¿no? Esta cuestión, ¿no? De cada cuándo van los camiones recolectores de basura, si es que van, ¿verdad? Eso también es sumamente importante, si hay acceso a escuelas o los centros de trabajo, ¿verdad? Porque eso nos determina, pues, si hay que recorrer distancias grandes o a lo mejor no tienen ni siquiera una escuela por ahí cerca y pues los niños ni van, entonces las condiciones o la educación en higiene, en la educación en salud en general, pues es deficiente. Todo eso repercute, ¿verdad? Todo eso es importante. Y también en estos indicadores económicos se encuentran estos otros, como es el ingreso per cápita, que también nos dice, ¿verdad?, cuánto dinero nos toca a cada cabeza, ¿no? A cada individuo. Y que obviamente eso pues determina nuestras condiciones de vida, ¿no? Los indicadores ABAD y los AVISA, que como aquí lo dice, ¿verdad? Los ABAD son años de vida ajustados por discapacidad y los AVISA, que son años de vida saludables perdidos anualmente, pues son indicadores que están relacionados con la salud, ¿no? De los individuos y con los eventos que pueden producirle cuestiones de discapacidad o de la pérdida de vida, ¿no? De manera prematura. Entonces, estos indicadores también son muy importantes, ¿no? ¿Por qué son importantes? Pues porque, fíjense, a nivel no personal, ¿no? Sino a nivel de país, ¿sí? Estos indicadores y otros de tipo económico son analizados por las personas que quieren hacer inversiones en nuestro país, ¿no? Para fundar empresas y generar empleos y demás, ¿verdad? Pero antes de hacer eso, pues ellos ven todos estos indicadores y a partir del resultado del análisis, ¿verdad? De esos indicadores que ellos, pues ven, ya determinan si se quedan o no a fundar la empresa. Ajá. Igualmente, por ejemplo, ustedes pueden pedirle a una aseguradora, ya sea de vida o de autos o de casa o de lo que ustedes quieran, un plan de aseguramiento
Y les van a dar un plan aquí, y si ustedes van con la misma aseguradora a otro país, les van a dar otro plan, porque también ellos toman en cuenta todos los indicadores económicos para determinar todas las condiciones que ofrecen, ¿no? En sus seguros de vida o de lo que sea, ¿sí? Entonces también son, pues, indicadores muy importantes, ¿no? Y el último grupo, pues que ya también se los mencionaron sus compañeros, ¿sí? Su compañera, perdón, de hecho se los dio en 2 grupitos, pero igual se pueden conjuntar en uno, que son los indicadores de acceso y cobertura de salud, ¿verdad? Que como decían, algunos los de acceso, ¿verdad? Nos dan una idea de las distancias, ¿no? Qué tan fácil es llegar a un centro de salud, ¿verdad? A pedir el servicio, ¿no? Y que en los pueblos eso resulta bien difícil, ¿verdad? Muchas veces el pueblito ni siquiera cuenta con un dispensario, tiene que moverse al otro pueblo para poder llegar a un centro de salud, ¿no? Y que reciba servicio para el problema de salud que tenga. Ajá. La cobertura de salud, ¿verdad? Que se refiere pues a qué tanto está distribuido, ¿verdad? Qué tan bien están distribuidos estos servicios y qué tan accesible es también, ¿verdad? Desde el punto de vista económico. Ajá, o sea, a lo mejor sí hay un hospital, pero pues si está bien caro, pues no voy a poder acceder a él, ¿verdad? Porque mi nivel económico no me lo permite. Entonces, también son indicadores muy importantes que están involucrados en la cuestión de salud de la población. Y hasta la individual. Y pues ya, eso sería todo lo que les quería comentar. No sé si tengan preguntas, alguna duda.